Bueno, es una mañana especial por muchas cosas y especialmente deseamos, gracias, deseamos que Dios hable. ¿Les gusta? ¿Les gusta? No hemos hablado mucho ni tampoco le vamos a dar mucho protagonismo, ¿no es cierto? Pero yo estoy feliz de verla, en serio. Y gracias a los hermanos que se ocuparon de ponerla, simplemente la cruz de Cristo marca lo que somos, cristianos, seguidores del Maestro. Y es hermoso que en esta mañana podamos tenerla, como ya el domingo pasado, y poder disfrutar, ¿no es cierto?, juntos estas pequeñas cosas que queremos hacer para la gloria de Dios. Bueno, creo que es muy lindo acercarnos a la palabra de Dios, es muy lindo poder compartir. Y todos estos días pensando un poco qué podía o qué quería el Señor que yo dijera. En realidad, oré para eso, para que Dios me use, porque la palabra mía no tiene sentido, es palabra vana, es de hombre, pero lo que Dios da, si nosotros nos ponemos en sus manos, es la palabra que Dios quiere darnos, en lo personal y como iglesia en esta mañana. Y hay un pasaje muy lindo que habla acerca de esto. Y en esta mañana yo le puse este título: somos vasos de barro y Dios el gran alfarero. Es un pasaje que lo leí mucho tiempo, como muchos de nosotros lo habremos leído, pero realmente cada vez que lo leemos, como la palabra de Dios así lo indica, encontramos algo nuevo que Dios quiere. Y como dice una canción, rogamos que Él haga algo nuevo hoy, que se renueve su palabra en nosotros como cada día. Y dice así este pasaje, yo lo voy a leer en la versión NBI. Dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero en el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como barro en las manos del alfarero. Hasta aquí voy a hablar, hasta aquí voy a compartir con ustedes. Y cuántas imágenes se nos hacen de lo que es la vida cotidiana. Cuántas cosas observamos, cuántas cosas vemos. En los tiempos del Señor y antes de la venida del Señor Jesús a la tierra, las imágenes tenían mucho que ver con el campo, con recoger el trigo. Recordamos una famosa mujer, Ruth, que fue al campo a recoger espigas en el campo de Booz para después poder trabajarlas. Otros trabajaban el campo, como cuenta el Señor en la parábola del sembrador. Había que preparar la tierra para después echar la semilla. Y los alfareros o artesanos que trabajaban el barro en esos tiempos eran personas muy importantes porque eran como los grandes artistas de hoy. Era tomar algo, barro. ¿Qué es barro? Nada. Y comenzar a trabajarlo. Y comenzar a usarlo con la máquina, en algún momento lo hacían con sus manos, para que fuera tomando textura ese barro, para que se fuera preparando, y armar con ellos después, armar vasijas, jarrones, vasos. Ahora, hay algo muy importante que es bueno tener en cuenta.
El artesano deseaba que eso, sin valor alguno, cobrase valor y fuera una verdadera joya, algo que pudiera tener utilidad. Para él, ninguna de las cosas que preparaba tenía falta de sentido o carácter. Todo era importante para él. Y aquí hay una palabra importante en el versículo 2. Y en ese versículo Dios le está hablando a Jeremías y le está dando una orden. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y así te comunicaré mi mensaje. Una primera reflexión nos permite pensar que Jeremías no dudó, no se cuestionó, no dijo, a ver, ¿qué hago? No voy, ¿para qué me querrá llevar el Señor? Dice que obedeció y fue. Palabra obediencia es muy importante en la vida del hombre y mucho más en la vida de los cristianos. Si los cristianos, Juan Horacio, no es obediente al Señor, todo lo que pueda hacer cae en saco roto. Carece de sentido. ¿Será importante para mí? Tal vez sí. Para que la gente diga qué lindo o qué bueno. ¿Es importante para Dios? Para Dios lo importante es que seamos obedientes. Y saben una cosa, que la obediencia está basada en el amor. No obedecemos por obligación. Dios nos aprieta o nos pone contra la pared. Dios nos da la oportunidad y nos pide hacer tal cosa. Y vemos en este caso muy puntual que el profeta va y obedece. ¿Y qué hace? Observa. Indudablemente había una condición importante que era la obediencia y que es una de las cosas que yo querría destacar en esta mañana. Ser obedientes a Dios. Y ver cómo Él está realmente observando todo lo que hace este hombre, este artesano, y cómo trabaja y cómo pone lo mejor de sí para hacer, volver a hacer, rehacer, hasta lograr lo que Él desea, que es una pieza en una buena condición. Y qué bueno es cuando pensamos en ejercer la paciencia cuando hacemos algo. Muchas veces nos es difícil ser pacientes. Algunos somos más ansiosos. Yo en algunas de estas cosas me puedo anotar. A veces la ansiedad nos toma, ocupa nuestro ser. Y en lugar a veces de tomarnos el tiempo para cada cosa, queremos que todo sea ahora y aquí, ya mismo. Y Dios nos está diciendo, pará, espera, tomate el tiempo necesario. Yo quiero que tomes en cuenta que lo que te estoy pidiendo lo elabores primero en tu mente y después de haber pensado lo que significa mi mandato hacia vos, lo pongas en práctica. Es importante tener en cuenta que modelar algo no es tarea fácil. Yo admiro a la gente que sabe hacer muchas de estas cosas. Tengo 2 hermanas que pintan muy bien, las 2, a las que vi de muy chico tomando telas y pintando. De hecho, mi hermana me mandó a través de mi sobrina 2 cuadros para poner en nuestra casa. Y yo las miraba de muy chico, porque ellas estudiaron de muy chicas, y en la familia se cultiva bastante esto de la pintura. Hemos tenido y tenemos hermanos que también pintan muy bien en esta iglesia, que han ido a estudiar y que se han preparado para esto. Yo admiro a la gente que sabe hacer esas cosas que yo no sé. Y qué bueno es ver cómo miran los detalles, cómo miran cada cosa, los colores, cómo observan todo esto, ¿no? Y no se desaniman, porque a veces les lleva horas, días, sentarse y mirar, tocar, pararse, ir un rato, tomarse un matecito, volver a mirar, volver a tocar, y a lo mejor a lo largo de mucho tiempo están trabajando sobre esto, que ni siquiera es una obra de arte, pero es reflejar y volcar a través de una tela sentimientos, momentos, situaciones de vida y, por supuesto, en muchos casos, algo que preparamos como un regalo para obsequiarle al otro, como hizo en este caso mi hermana Elcita, para conmigo al enviarme estos 2 cuadros. Y en estas cosas yo quiero reflexionar un poquito y pensar que hay 3 aspectos importantes que me gustaría compartir con ustedes brevemente en esta mañana.
En primer lugar, Dios tiene un plan para mi vida y para la tuya. Dios tiene un plan. Dice un himno que no cantamos hace mucho, Dios, sé que para mí Dios tiene un plan. Pondré en las manos del Señor o de Dios mi ser. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y ese plan lo preparó desde antes que yo naciera. Ahora, lo va desarrollando a través de mi vida en tanto y en cuanto yo esté dispuesto a seguirlo y a ser obedientes. El alfarero no hace, o el artesano, algo para lo que pueda salir. No, si me sale bien y si no, no. Lo prepara pensando que eso que está elaborando sea algo hermoso y de utilidad. Cada uno de esos objetos estaba hecho con un carácter especial. Vasos de distintos tamaños, de distintas medidas, de distintas formas, de distintos colores, pero cada uno de estos vasos era importante para aquel que lo estaba preparando, para aquel que lo estaba armando, para aquel que estaba queriendo darle un sentido a lo que no tenía, que era solamente barro. Y sabes una cosa, que con nuestra vida pasa lo mismo. ¿No te pasa a vos? Yo por mí no, pero yo sé que soy valioso para Dios. ¿Vos lo sabés? ¿Te sentís valioso para Dios en esta mañana? ¿Te sentís valioso en tu vida? Yo digo, si a pesar de lo que soy, Dios me usa y Dios me toma, es porque me ama y porque no ve lo malo que lo rechaza, que es el pecado, sino que me ama a mí, pecador, me ama a mí, una persona que no tendría sentido en la vida hoy si no fuera por Cristo. A través de Cristo cobramos sentidos. Y yo te pido que en esta mañana no lo olvides esto, como primera medida. Sos valioso para Dios. Agradecele a Dios que sos valioso, porque tu vida y la mía tuvieron precio de sangre. La sangre de Jesús. Esa sangre valiosa que Jesús vertió en la cruz, por la cual murió, por vos y por mí, pues no solo murió, resucitó. No solo resucitó, vive. Y es lo que vamos a celebrar en muy pocos días. La vida nueva que tenemos a través de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dios tiene un plan. Nuestra obra, en este caso como hijos suyos, tiene un propósito. Tenemos una vocación. ¿Tenemos realmente como el artesano un propósito en nuestra vida? Sí. Él tomar de lo que no es para hacerlo. Tomar de lo que no tiene valor para darle valor. Y nosotros tenemos el valor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ir, venir, hacer las cosas tantas veces como sea necesario para que salgan bien. Y en esto tomo un ejemplo que a veces me costaba. Mi querida, me costó al principio entender ese carácter especial que le das a lo que haces, de querer que las cosas se hagan bien. Y lo digo en el mejor sentido porque hoy, que puedo entender esto, agradecemos que haya hermanos, hablo de la música porque estamos ligados a este ministerio, pero qué lindo es alguien que quiere que todo salga bien. ¿Pero por qué bien? Porque tiene que ser como para el Señor. Y para el Señor todo tiene que ser perfecto en Él, que las cosas se hagan bien, porque Dios merece la excelencia. Y no es el 10 que entendemos en el mundo o en la vida, es la excelencia, es lo mejor de mí para Dios. Por eso me alegra esto, porque también me enseñó y me sigue enseñando en este aspecto lo importante que es querer hacer lo mejor para el Señor y no para los hombres. El modelar, en este caso, y tomar una pieza sin valor, significa comenzar a transformarla. Y vuelvo sobre este tema, porque mi vida necesita ser transformada por Dios cada día. Mi vida necesita ser cambiada cada día desde que me levanto. Poner mi vida en las manos de Dios cuando me levanto. Cuando abro mis ojos y digo, gracias por este nuevo día. Gracias porque mis ojos ven lo que otros ya no ven. Gracias porque me seguís teniendo acá a pesar mío, porque tenés un plan para mi vida y tenés un propósito. Y la palabra de Dios dice que Dios cumplirá su propósito en mí y en vos. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios va a cumplir su propósito en tu vida? Yo lo creo a pesar mío, pero yo sé que Dios va a cumplir su propósito. Por eso dice que me ama y te ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia sobre mi vida y la tuya y sobre la vida de la iglesia en este día.
Antes que suceda todo esto que estamos hablando para llegar a ese proceso de perfección, tenemos que transitar el día a día. Tenemos que estar cada día acá, en contacto con Él. Tenemos que estar cada día siendo de buen testimonio. No solamente lo que digo. A mí me pagaban para hablar. Y yo ganaba mi dinero como trabajador hablando, como muchos. Ahora, mi palabra no tiene mucho sentido cuando mis actitudes no demuestran lo que yo soy, realmente. O lo demuestran si en definitiva estoy diciendo cosas que verdaderamente no soy en mi vida. ¿Y es importante que yo tenga esto? Sí. ¿Es importante que yo sepa que soy barro? Sí, porque del barro me tomó el Señor. Y hoy me quiere transformar cada día y me va trabajando, a mí también, para que sea mejor, para Él. Y también para que sea útil en el lugar donde Él me pone cada día. En mi casa, primero con mi familia, que sea de buen testimonio para mi familia. Que sea de buen testimonio para mis hijos, para mis nietos, para mis vecinos. Que ellos no vean una discordancia, una dicotomía entre lo que digo y lo que hago. Que me muestro como soy y lo que soy no tiene que ver conmigo porque soy bueno o malo, sino porque la gracia de Dios me permite a mí, a pesar de todo esto, ser una persona que ama al Señor y que trata de darle cada día en lo que puede lo mejor. Qué importante es pensar que soy un diseño especial. Qué importante es pensar que en este plan de Dios, ¿no es cierto?, Él me tomó a mí y tal vez yo sea barro, otros tal vez no somos vasos, algunos serán vasijas, otros serán jarrones, pero no importa porque lo importante verdaderamente es que lo que Él ha hecho para mí en mi vida es porque quiere que con lo que soy yo muestre y refleje, como decía la canción, quiero ser más como tú y reflejar al mundo tu amor, empezando por mi casa. Ese gran amor de Dios nos permite a nosotros pensar que estar en el reino de Dios es uno de los grandes privilegios que tenemos. Y para eso tenemos que estar unidos, hermanos. Hay un hermoso pasaje que quiero compartir sobre este sentido, que se encuentra en Efesios. Para aquellos que quieran seguirme, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6 y 11 al 13. Efesios dice, pero yo, que estoy preso en el Señor, por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así también como fueron llamados a una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y más adelante, continuamos, y dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me acordaba de vos cuando dijo esto de maestros, Alberto. Alberto es un maestro por excelencia, realmente. Damos gracias por ese don que tenés de la enseñanza, Alberto, de verdad. Nos honramos en tener hermanos que saben transmitir como una enseñanza la palabra de Dios. Y pensando en esto, ¿no es cierto? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Qué bueno es poder trabajar unidos. Qué bueno es poder tener unidad en lo que hacemos. Qué bueno es pensar que no debo sentir celo o envidia por el don de mi hermano, sino que me tengo que gozar, porque el don que a él le dio no es el que me dio a mí.
Lo que sí me pide la palabra de Dios a través de Efesios es que nos unamos, tengamos carácter de cuerpo, unidad en el espíritu, en el pensamiento, en las actitudes. En muchas cosas podremos disentir como humanos, pero el Espíritu Santo unifica, no divide. Donde está el Espíritu de Dios hay unidad, y no hay disidencia y no hay división. Entonces, trabajar juntos con un mismo propósito, ¿para qué? Para engrandecer la obra que Dios nos ha dado en este lugar, para poder mostrarle a otros en nuestra propia vida y como iglesia que Cristo vive y reina. La iglesia es de Cristo, no es de los hombres. La iglesia es de Cristo. Y sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Yo lo creo. ¿Vos lo creés esto? Claro que sí. Lo dice la palabra. Por eso yo siempre digo, cuando quieras discutir de la palabra de Dios o con Dios, discutí con Él. Conmigo no. Yo te comparto lo que dice la palabra y lo podemos charlar. Pero nunca voy a estar discutiendo lo que dice la palabra. Porque tenemos que creer en Dios, pero también tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer en su palabra y creerle a su palabra. Y la palabra de Dios es verdad. Eso por lo menos es lo que yo creo. La vida también puede, en segundo lugar, dañarse cuando se fabrica la pieza, mi vida. En este caso, por defectos, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber? Puede haber defectos en la masa, puede haber falta de material, a veces por escatimar un poquito le ponemos menos. ¿Y cuántos problemas vemos en la sociedad? Edificios que se caen o propiedades. ¿Por qué? Porque se han escatimado realmente los materiales para ponerle lo mejor y la cantidad adecuada y necesaria para que realmente sea lo que debe ser. Y trabajando sobre la base, sobre el cimiento. Y nuestra vida se tiene que fundamentar con el mejor material en Cristo para que estemos sobre la roca y no sobre la arena. Y realmente en nuestra vida hay una gran diferencia entre lo que es inactivo y lo que es activo. El barro es inactivo y no tiene decisión propia, hermano. Está en las manos de aquel que lo está preparando, ¿sí? Y no puede decidir qué quiere hacer el vaso de sí mismo, no. El fabricante lo prepara hoy en serie, en aquellos tiempos trabajando duramente para tener esa pieza elaborada y poder tenerla lista para venderla. Pero ¿sabes una cosa? Que tu vida y la mía no son como las de estos materiales, porque Dios nos dio libertad, Dios nos permitió pensar, Dios nos dijo que podíamos decidir qué queríamos hacer de nuestra vida. Él ya tiene el plan, pero me da a mí y a vos la posibilidad de escoger esto. Y al darnos la posibilidad de elegir, sabemos que somos responsables de lo que suceda con nuestra vida. Somos responsables delante de Dios de cada uno de nuestros actos. Dios nos permite, en este día y siempre, tomar decisiones unipersonalmente. Si las tomamos de acuerdo a la voluntad de Dios, seguramente tendremos un camino diferente. Si la tomamos de acuerdo a nuestra voluntad, es muy probable que muchas veces tengamos que tropezar varias veces con la misma piedra. Y realmente es muy importante que yo piense y pensemos en esta mañana que, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que yo pueda pensar cada mañana que el hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, me permite agradarme en Él, me permite sentirme feliz, me permite saber que estoy cumpliendo con el plan de Dios para mi vida. Y en este proceso diario que llevamos todos, los humanos y los cristianos, que somos humanos, pero también tenemos el privilegio de tener en nuestra vida el Espíritu Santo, está dado por la libertad de elegir. Recuerden el ejemplo que tenemos en la palabra cuando dice, Jesús le dice a Marta, 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 cuán afanada estás en tu tarea, deja de limpiar la casa. Pero Señor, mi hermana no me ayuda. Deja todo eso y no critiques, porque tu hermana María eligió el mejor lugar. ¿Qué lugar eligió María? Estar a los pies. A tus pies arde mi corazón. A los pies de Cristo, hermano, en esta mañana. Ella eligió el mejor camino. ¿Qué camino elegimos nosotros? ¿Estar a los pies de Cristo? ¿O tomar nuestras decisiones libres, que sea lo que salga? Y cuando algo sucede mal en mi vida, no me hago cargo, le echo la culpa a los demás.
Porque para eso también tenemos esa característica. Cuando algo es bueno, me levanto la mano. Y cuando algo está mal en mi vida, me escondo entre la multitud. Porque no estoy dispuesto a aceptar la consecuencia de lo que genera esta mala actitud, la desobediencia y aún el pecado que hay en mí. Es posible que una vida, en tercer lugar y en último lugar, pueda estar delante de Dios rehecha. Lo que se dañó se puede rehacer. ¿Te ha pasado? A mí sí, me ha pasado. A mí me ha pasado. Que Dios ha cambiado cosas en mi vida. Me costó un tiempo importante perdonar a alguien que me había dañado mucho a mí y a mi familia. Muchísimo. Y me costó. Y nos cruzábamos, a veces nos hemos cruzado en circunstancias diversas. Y él venía hacia mí y yo seguía de largo. No lo podía saludar. Porque el problema era mío, no era de él. Yo tenía que hacer lo que Dios me pedía, no lo que Horacio quería. Y Dios me estaba diciendo, Horacio, perdoná. Si yo te perdoné tanto a vos, ¿quién sos vos para no perdonar al otro? Y el día que entendí esto, no solamente a través de mi corazón, porque mi corazón estaba entristecido, más allá de todo, cuando entendí con mi mente y con mi razón que lo que Dios quería de mí era una actitud de acuerdo a Él, a lo que debe hacer un hijo de Dios, un cristiano. No importa lo que hagan en contra tuya, no importa. No importa, vos tenés que tomar la actitud que Dios te pide. Y Horacio, tenés que tomarla. El día que lo hice, sentí que una mochila enorme se había caído de mí. Y ese peso que sentía y ese dolor. Y tuve que pedirle perdón al Señor y perdonar eso. Pero una vida dañada se puede rehacer porque Cristo me dio la oportunidad en la cruz de rehacer mi vida. Y cada día me da oportunidades para que pueda ir cambiando. Y lo que está mal, así como el alfarero lo hizo varias veces, hasta que logró que esa pieza que no tenía mucho valor fuera lo que él quería. Y sabes una cosa, que a veces, aunque mi vida no sea perfecta, porque no es perfecta, como algunos vasos, tienen utilidad igual. En los lugares donde se venden, a veces te dicen, esto lo vendemos en segunda selección. ¿Por qué? Porque tiene algunas fallas, es un poco más barato, pero no deja de tener carácter y sentido y valor. Aún mi vida, no siendo lo que debe ser, Dios me permite rehacerla y me usa como soy, porque acá lo importante no es lo que soy yo, es lo que es Dios. Acá lo importante no es lo que yo hago, sino lo que Dios quiere hacer a través mío y a través tuyo en este día. Y pensando en todo esto, y ya para ir llegando al final, en esta mañana, yo te invito a que estemos pensando en cómo podemos rehacer cosas que en nuestra vida no están bien, en cómo podemos cambiar. Una canción dice, Él hará algo nuevo hoy, en tu vida, en la vida de la iglesia. Hay que volver a empezar. Me gusta mucho la música. Alejandro Lerner dice, volver a empezar. Queda mucho por andar que mañana, dice, será un día nuevo bajo el sol. Volvamos a empezar. ¿Cuántas veces? Como sea necesario, para que esta vida se siga renovando, se siga transformando y seamos realmente lo mejor de nuestra vida para Dios y para su reino, en el lugar donde estamos aquí, en Loma de Zamora. Cuando yo pensaba en estas cosas, decía, qué bueno es que Dios me sigue dando oportunidades todavía. Que Dios es tan bueno conmigo y con vos, que te sigue dando cada día nuevas oportunidades. ¿Nuevas oportunidades para qué? Para vivir diferente, para vivir con gozo, para tener paz en tu corazón, para sentir el amor de Dios, que es el amor perfecto, es el vínculo perfecto. Y es lo más importante en la vida. Porque Pablo dijo, permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero lo más importante es el amor. Y el amor de Dios, ese amor perfecto que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. En ese amor yo puedo manejarme de otra forma diferente y ser realmente un vaso de honra para Dios en este día y siempre. Pensá por un momento. Te voy a dar unos instantes como me lo voy a dar para mí mismo también, para pensar en esto. Dios me permite hoy
comenzar a hacer cosas nuevas. Y pensé en un ejemplo, viendo a un hombre que cada mañana se levantaba y salía de su casa a mirar la colina, porque su hijo se había ido, había pedido la parte de su herencia y se había ido a gastarlo con gente. Cuando todo se acabó, cuando hubo uno más, ¿no es cierto?, dice el tango, el dinero, ¿no es cierto?, y los amigos que el oro me produjo. Desaparecieron los amigos, desapareció la gente y quedó solo. Y él quería volver, pero tenía que tomar una actitud, tenía que pedir perdón, tenía que reconocer, y dijo, voy a volver. Ese padre que cada mañana salía a la colina a mirar, ¿qué hizo cuando lo vio bajar? ¿Qué hizo ese padre? Lo agarró y le dijo, vos hiciste todo esto mal y te portaste mal, deshonraste mi casa. Dice que lo abrazó, lo besó, le hizo colocar el mejor vestido, el mejor anillo, el mejor calzado. Y dijo, matemos este becerro que tenemos, vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y fue encontrado. Y dice que comenzaron a regocijarse. Esta oportunidad es la que Dios nos quiere dar en esta mañana. Transformarnos en vasos de honra para Él. Y que todo lo que hay malo en nuestra vida puede ser cambiado. Muchas cosas hay dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Porque yo necesito más de ti, Señor, en este día. Quiero que tú transformes todo esto. Que transformes a cada vida y a cada hermano. Y que en esta mañana, esta iglesia sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Para que seamos uno. Como dijo el Señor a sus discípulos, sean uno como yo soy uno con el Padre. ¿Para qué? Para que otros vean y crean. Es para dar testimonio de Dios en esta mañana. Y realmente en esto nos gozamos. ¿Estás dispuesto a hacer esto en esta mañana, hermano querido? ¿Estás dispuesto realmente a poner tu vida en la mano de Dios, del divino y supremo alfarero? ¿Estás dispuesto a dejarte moldear por Él? ¿Estás dispuesto a aceptar su voluntad, aunque muchas veces no coincida con la tuya o la mía? Porque esa voluntad es perfecta y es agradable. Cuando Dios me dice sí, cuando Dios me dice no, o cuando Dios me dice espera. Las tres respuestas de Dios son buenas porque son de Dios. Y siempre Él va a buscar en cada una de ellas lo que sea mejor para mi vida. Como yo busco para la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo mejor. ¿Estás dispuesto en esta mañana? Yo te invito simplemente que tomemos unos segunditos nada más para orar y después vamos a terminar. Pensemos en esto, pensemos en la gran oportunidad que Dios nos da en este día para rehacer esta vida, para transformarla en un vaso de honra, para gloria y honra de su santo nombre. Oremos un momento en silencio, cada uno en contacto con el Señor, pensando en esto para poder terminar con este tiempo.